Bueno, hola, el día de hoy vamos a estar con ustedes, Silveri Nostroza, María Fernanda Ortiz. Y Jesús Negrete. y vamos a hablar acerca de algunos de los temas que hemos revisado, sobre todo acerca de la modernidad y de la autonomía del arte. Bueno, contexto rápido. La autonomía del arte a partir de la modernidad es un periodo que empieza después de la Edad Media. La Edad Media era un periodo en el que el arte se hacía por encargo. Normalmente era para propósito religioso y no tenía ningún otro propósito más que para ser exhibido en las iglesias o para hacer una obra hacia lo sacro. Cuando llegamos a la modernidad es que empezamos a ver el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Básicamente cuando uno se centra en el ser humano. Antropo hombre, centrismo pues centrar. Ok, pues también sería bueno definir cómo era el arte en cuestión de características antes de la modernidad. Y es que, como ya lo dijo mi compañero Jesús, para ese momento las comisiones eclesiásticas eran lo más relevante en torno al arte y eran como la fuente principal de donde se obtenían ganancias para los artistas. Así que pues podemos observar el paradigma religioso muy bien ilustrado con obras que claramente lo que retratan es la supremacía de la divinidad. En ningún momento colocan el reflector dentro de la humanidad, pero hay un cambio muy importante que hay que señalar a partir del Renacimiento, y es precisamente el hecho de que ahora la visión del ser humano es como lo principal. Hay una cierta grandeza del ser humano que resaltar en el arte renacentista. Se puede observar a través de la belleza humana, de la figura, de la manera en la que se componen cuadros, por ejemplo, de Da Vinci, que es uno de los expositores principales de este periodo. Y hay un cambio muy radical con obras de la Edad Media, debido a que ahora ya se puede tener esa libertad de mostrar al cuerpo humano sin necesidad de que retrate estrictamente a la Virgen o a Dios. Siempre tiene que ser como la belleza del ser, pero ya no la encontramos en una divinidad, la encontramos retratándola a través del ser humano. Al hablar de retrato del ser humano como lo bello, lo que retrata el arte en general, también podemos ver diversos temas y diversas representaciones de los mismos temas. Esto es bastante interesante si lo quieren ver de esa forma, ya que puedes encontrar el mismo cuadro, la misma idea representada bajo el ojo del artista. Y es la primera vez en el mundo del arte que se ve exactamente eso. Exacto, básicamente a partir de eso es que el ser humano empieza a tomar importancia en muchos sentidos, porque también es cuando el artista se empieza a denominar a sí mismo como artista. Es cuando ya como tal el arte empieza a ser como creación humana, no para la divinidad, sino para el ser humano, del ser humano. Es cuando se toma al artista como un genio. Y hablando de eso, empezamos a ponerle precio a el arte en general. Claro, pero primero sería bueno también hablar acerca de por qué es importante el periodo de la modernidad. Y esto, al menos desde la filosofía, lo concebimos con el paradigma de la ciencia, que trata de llevar toda una explicación que esté un poquito alejada de la idea religiosa, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media podemos encontrar que absolutamente todo se justifica por vía de la fe. Y esto, pues claramente también se remite al arte, pero a partir del Renacimiento, que hay una centralidad en la belleza humana, en la figura humana, en la investigación y en todo ese tipo de cosas, todo este cambio se refleja también en las pinturas, en la escultura. Por ejemplo, podemos verlo en Miguel Ángel, que hay un enaltecer de la figura humana, no de la figura religiosa. Le ponemos rostro a las cosas, les ponemos cuerpo. ¿Esto por qué es? Bueno, pues hay un autor muy importante, un filósofo, que es el filósofo de la modernidad, el que inaugura, por así decirlo, este periodo, René Descartes, que plantea la posibilidad de explicar
por una vía científica y comprobable lo que podemos llegar a conocer. Entonces este paradigma científico que hace que nosotros lleguemos a la racionalidad pura enaltece precisamente la capacidad de los seres humanos de ver la vida como la ven, y ya no coloca el reflector en Dios, sino que ahora ¿cómo decirlo? El enaltecer del ser humano está en su conciencia y en su posibilidad de conocer. Empiezan a retratar personas con nombre y las personas que se ven retratadas pueden o no ser conocidas, o pueden o no tener un nombre fijo. Descartes es el primer filósofo que hace como tal esto. Antes de él existieron varios filósofos antes, y la filosofía es un trabajo que se viene trabajando desde la antigüedad con Platón y Aristóteles sobre todo, y en la Edad Media con autores que lo retoman como lo son Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Pero Descartes es el primer filósofo en este sentido que habla como tal conceptos científicos y algo que es naturalmente del ser humano. No está hablando de la divinidad, no está hablando sobre el mundo de las ideas, no está hablando sobre el primer motor. Es el primer filósofo que empieza a denominar como tal que estamos en un periodo de cambio y estamos en una transición, sobre todo hacia lo humano. Y también sería bueno hablar de que después del periodo de Descartes, al menos su seguidor principal fue Kant, quien hizo aportaciones muy relevantes al mundo del arte. Gracias a él tenemos el concepto de la experiencia estética, con la cual definimos el arte, aunque con cierto grado de subjetividad, como una experiencia universalizada que se capta a través de los sentidos y que nos llega de cierta forma a todos de una manera parecida, pero que no se centra como solamente en la subjetividad, sino que cada experiencia, cada cosa que podemos conocer es a través de nuestra captación, y con eso podemos darnos una pauta categorial de cómo manejamos el arte, a través de lo sublime, de lo bello, de lo grotesco. Todas esas cosas, todas esas categorías son parte del paradigma científico que se busca retratar a través de las obras que cambiaron de paradigma de la Edad Media al Renacimiento y a través de la modernidad. Kant también sobre todo habla sobre, dentro de la estética y lo bello, es un filósofo que hace muchas aportaciones por toda esta teoría del arte que genera, porque como tal él es el que empieza a denominar dentro, no solamente empieza a acudir al artista, sino también a la persona que aprecia y ve el arte. Esto es muy importante porque no solamente ya estamos poniendo en paradigma el papel del artista, sino también del espectador del arte. Y ahí es cuando empezamos también a evolucionar un poco hacia otras corrientes y hacia un poco de temas mucho más modernos, como podrían ser en este momento el romanticismo y posteriormente. Cuando dentro del romanticismo empiezan a hablar no solamente de el espectador y el arte y el artista, sino también del arte por hacer el mismo arte. El arte empieza a tener más prestigio en el mundo normal, por así decirlo, cotidiano, desde el momento donde se empieza a tomar al humano como fuente de inspiración misma. Esto empieza a evolucionar junto con el pensamiento del humano hasta llegar a teorías más vanguardistas como las que tenemos y podemos ver a día de hoy, y vimos en el pasado y probablemente veremos en el futuro. Y bueno, ahora que ya tenemos claro el periodo de la modernidad y sabemos que hay un cambio de paradigma tan grande desde la Edad Media al Renacimiento, ¿dónde queda la autonomía del arte? Podemos debatir qué tan amplio es este concepto y qué exactamente engloba, pero al menos creo que es bastante notorio que esta autonomía se centra en el cambio que da de la Edad Media al Renacimiento, la capacidad de retratar ya no solo lo que te dictan, sino tu propia idea de lo que tú quieras hacer. Y eso se puede llevar hasta el arte vanguardista y se puede llevar incluso hasta el pop art, que no se sabe exactamente si entra dentro de lo que alguien puede considerar arte o no. Muchas gracias por su atención y ojalá les haya servido esta nota informativa.